Mi nombre es Andrés Felipe Morales. Tengo 38 años. Soy misionero y coordinador de iglesias clandestinas en Medio Oriente, originario de Cali, Colombia. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la sangre de Cristo derramada en la cruz, que cada palabra es real. Era marzo de 2021, en Teherán, Irán, y 13 pastores cristianos estaban a punto de ser torturados públicamente por el simple hecho de predicar el Evangelio. Pero lo que pasó después cambió no solo sus vidas, sino el curso de la persecución religiosa en toda esa región. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. Aterricé en el aeropuerto Imam Khomeini de Teherán el 11 de marzo de 2021, a las 6:43 de la tarde. El aire estaba seco, con ese olor característico a humo de carbón mezclado con especias que viene de los puestos callejeros. La temperatura era de 18 grados centígrados, pero el frío que sentí no venía del clima, venía del miedo. Las calles estaban llenas de carteles con rostros de líderes religiosos y en cada esquina había miembros de la Guardia Revolucionaria vigilando. Yo no había ido como turista. Había recibido una llamada de emergencia 3 días antes desde una red de iglesias subterráneas. La voz al otro lado del teléfono temblaba. Era Mariam, una hermana iraní de 29 años, que coordinaba 8 células de oración en apartamentos secretos. Me dijo algo que me heló la sangre. Arrestaron a Yusuf y a otros 12. Van a torturarlos el viernes, públicamente, como advertencia. Andrés, necesitamos que alguien documente esto. El mundo tiene que saber lo que está pasando aquí. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Yusuf Mansouri era un pastor iraní de 35 años, ex musulmán convertido al cristianismo hacía 9 años. Había plantado 6 iglesias clandestinas en Teherán y era responsable de 47 conversiones solo en las últimas 2 semanas. Esas 47 conversiones fueron su sentencia de muerte. El gobierno iraní no podía permitir que el cristianismo creciera así. Tomé un taxi compartido desde el aeropuerto hacia el distrito de Narmak, al este de Teherán. El conductor, un hombre de unos 50 años con barba gris, escuchaba el Corán en la radio. Yo llevaba una Biblia escondida en un compartimento falso de mi maleta, documentos falsos que me identificaban como ingeniero petrolero venezolano y un teléfono satelital envuelto en papel aluminio para evitar rastreos. Llegué al apartamento de Mariam a las 8:20 p.m. Ella vivía en un 3er piso sin ascensor, en un edificio de concreto agrietado que olía a humedad y comida frita. Cuando abrió la puerta, vi que sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Dentro había otras 6 personas, todos cristianos iraníes, todos aterrorizados. Un hombre de 42 años llamado Davud me contó lo que había pasado. El 9 de marzo, a las 3:15 a.m., la policía religiosa había irrumpido simultáneamente en 4 casas donde se reunían las iglesias clandestinas. Arrestaron a 13 personas en total. Yusuf Mansouri, el líder principal. Hassan Rezaei, de 28 años, ex imán convertido. Leila Karimi, de 33 años, maestra de escuela. Otros 10 más, incluyendo un joven de 19 años llamado Omid, que acababa de bautizarse 2 semanas antes. Los acusaron de blasfemia, apostasía y conspiración contra el Estado Islámico. Pero lo que pasó después nadie lo esperaba. El comandante Reza Ahmadi, jefe de la policía religiosa de Teherán, había dado una orden específica: no los van a ejecutar rápido, van a hacer un ejemplo, van a mostrar en las mezquitas lo que le pasa a los que abandonan el Islam y siguen a ese falso profeta Jesús. Davud me mostró un documento filtrado por un guardia simpatizante.
Era una orden oficial firmada por Ahmadi. Decía textualmente: Viernes 12 de marzo, 2:15 p.m. Prisión de Evin, Sala 4B. Tortura pública de 13 apóstatas. Transmisión en vivo a 23 mezquitas de Teherán. Método autorizado. Extracción de uñas, latigazos, sumersión en agua. Mis manos temblaban mientras leía. Mariam me agarró del brazo y me dijo: Andrés, tenemos que orar. Es lo único que podemos hacer. Esa noche, en ese apartamento pequeño de 2 habitaciones, 7 cristianos iraníes y yo nos arrodillamos y oramos durante 4 horas seguidas. Pedimos protección divina. Pedimos un milagro. Pedimos que Dios mostrara su poder. Pero lo que no sabíamos era que Dios ya había comenzado a moverse de maneras que ninguno de nosotros podía imaginar. Al día siguiente, jueves 11 de marzo, logré hacer contacto con un guardia de la prisión de Evin, llamado Arash. Tenía 26 años y había aceptado dinero de la red cristiana para filtrar información. Me reuní con él en un café cerca del Gran Bazar de Teherán a las 11:30 a.m. Me confirmó todo. Los 13 prisioneros estaban en celdas separadas, sin comida durante 48 horas, sin agua durante 24. Yusuf Mansouri había sido golpeado 3 veces, pero cada vez que lo golpeaban, él cantaba himnos cristianos. Los otros guardias estaban furiosos. Decían que tenía un demonio adentro. Arash me miró directo a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré. Ese hombre Yusuf no tiene miedo. Lo vi ayer en la noche cuando le dijeron que lo iban a torturar. Sonrió. Sonrió y dijo: Jesús estuvo en la cruz por mí. Yo puedo soportar esto por él. Los guardias no entienden. Nunca han visto algo así. Le pregunté a Arash si había alguna manera de entrar a la prisión. Me dijo que no, que era imposible, que me arrestarían de inmediato. Pero me dio algo. Un número de teléfono. Es de un técnico que maneja las cámaras de la sala 4B. Es cristiano en secreto. Se llama Bahram. Tal vez él pueda grabar algo. Salí del café y caminé durante 20 minutos por las calles de Teherán, tratando de procesar todo. Las tiendas vendían alfombras persas, especias en sacos de tela, lámparas de cobre. La gente caminaba normal, como si no supiera que al día siguiente 13 personas iban a ser torturadas por amar a Jesús. Llamé a Bahram desde un teléfono público. Contestó con voz baja, nerviosa. «Soy Andrés. Arash me dio tu número. Necesito tu ayuda». Hubo un silencio largo. Luego dijo: «Sé quién eres. Sé por qué estás aquí. Mañana voy a grabar todo. Pero tienes que prometerme algo. Si me descubren, me van a matar. Prométeme que esto no será en vano». Le prometí. Le prometí que el mundo vería lo que iba a pasar. Colgó sin despedirse. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el apartamento de Mariam, acostado en un colchón en el piso de la sala. A las 2:37 a.m. escuché que alguien estaba llorando. Era Leila, una hermana de 24 años que era prima de Yusuf. Ella había estado en la misma iglesia clandestina que él. Me contó algo que me dejó sin palabras. Hace 3 semanas, Yusuf tuvo un sueño. Soñó que estaba en una sala oscura, atado a una silla, y que hombres le arrancaban las uñas. Pero en el sueño, cuando le arrancaban la tercera uña, una luz llenaba el lugar y los hombres caían de rodillas. Yusuf nos contó ese sueño a todos. Nos dijo: si esto me pasa, no tengan miedo. Dios va a mostrar su poder. Hermanos, cuando Leila me contó eso, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. En ese momento supe que lo que iba a pasar al día siguiente no era coincidencia. Era una cita divina. Viernes 12 de marzo de 2021, el día que cambió todo. Me levanté a las 5:47 a.m. El sol apenas estaba saliendo sobre Teherán. Las calles estaban vacías. Era el día santo musulmán.
La mayoría de la gente estaba en casa, preparándose para ir a las mezquitas. Yo sabía que no podía acercarme a la prisión de Evin. Cualquier extranjero sospechoso cerca de esa zona sería arrestado de inmediato. Así que me quedé en el apartamento con Mariam y otros 11 hermanos más que se habían unido durante la noche. Oramos desde las 6:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. sin parar. Ayunamos, clamamos, leímos el Salmo 91 en voz alta 7 veces. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A las 2:10 p.m., mi teléfono satelital vibró. Era un mensaje de Bahram. Ya empezó. Estoy grabando. Oren. Oren como nunca. Hermanos, antes de seguir, necesito que hagas algo. Si esta historia te está moviendo el corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí, quiero que comentes una frase. Escribe en los comentarios: Jesús es mi refugio y mi fortaleza. No es solo un comentario, es una declaración de fe. Es tu manera de decirle al mundo que tú también confías en Dios en medio de la persecución. Y necesito decirte algo más. YouTube está limitando el alcance de videos cristianos. La única forma en que podemos pelear contra eso es con tu ayuda. Dale like a este video, compártelo, suscríbete y usa la herramienta de Hype, esa nueva función de YouTube. No es solo un clic, hermano, es un acto de fe. Es levantar la voz del Evangelio cuando el mundo quiere silenciarlo. Cada vez que usas Hype, le estás diciendo a YouTube que este mensaje importa, que la palabra de Dios no puede ser callada. Hazlo ahora. No esperes, porque lo que viene a continuación va a sacudir tu fe de una manera que nunca imaginaste. A las 2:15 p.m. exactamente, en la sala 4B de la prisión de Evin, 13 cristianos fueron llevados encadenados. La sala era de concreto gris, con una sola ventana pequeña en la parte superior, luz fluorescente blanca que zumbaba constantemente. Había 7 sillas de metal atornilladas al piso. El comandante Reza Ahmadi estaba presente, un hombre de 48 años, 1.83 metros de altura, barba negra perfectamente recortada, uniforme militar impecable, tenía ojos oscuros, fríos, sin emoción. A su lado había 6 guardias armados con rifles AK-47. En una esquina había una cámara conectada a una transmisión en vivo que llegaba a 23 mezquitas de Teherán. 412 personas estaban viendo en ese momento. Yusuf Mansouri fue el primero. Lo sentaron en la silla del centro. Le ataron las manos con correas de cuero. Sus muñecas ya tenían marcas de torturas anteriores. Tenía el labio partido, un ojo morado, cortes en los brazos, pero su rostro, hermanos, su rostro tenía una paz que no era de este mundo. Ahmadi caminó lentamente hacia él. Habló en farsi, pero Bahram me tradujo después. Yusuf Mansouri, tienes una última oportunidad. Renuncia a tu falso Jesús. Di la shahada, vuelve al Islam, te perdonaremos. Yusuf levantó la mirada y dijo con voz firme: Jesús es el Hijo de Dios. Él murió por mis pecados, resucitó al tercer día. Es mi Salvador y mi Señor. Nunca lo negaré. Aunque me maten, nunca lo negaré. Un silencio pesado llenó la sala. Ahmadi apretó la mandíbula. Hizo una señal con la mano. Un guardia se acercó con un alicate de metal, de esos que usan para arrancar clavos de madera. Lo sostuvo frente a Yusuf. Vas a cantar diferente cuando te arranquemos las uñas una por una. El guardia agarró la mano derecha de Yusuf, específicamente el dedo pulgar. Colocó el alicate alrededor de la uña. Yusuf cerró los ojos, pero no estaba temblando, no estaba sudando, estaba en paz. El guardia jaló con fuerza. La uña se arrancó de raíz. Sangre fresca comenzó a brotar del dedo. Los otros 12 prisioneros vieron todo. Algunos cerraron los ojos, otros lloraron en silencio, pero lo que pasó después, nadie lo esperaba.
Yusuf abrió los ojos, miró directo a Ahmadi y comenzó a cantar. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y él me halló. Su voz era clara, firme, sin rastro de dolor. Los guardias se miraron entre sí, confundidos. Ahmadi se acercó más. Cállate, cállate ahora. Yusuf siguió cantando. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ahmadi le dio una bofetada en la cara. Silencio. Yusuf sonrió. Sonrió con la boca sangrando y dijo: Comandante, usted no entiende. No me puede quitar lo que Dios me dio. Puede arrancarme todas las uñas, puede matarme, pero mi alma le pertenece a Cristo. Y Él ya ganó la victoria. Hermanos, en ese momento, algo en el ambiente cambió. Bahram, el técnico que estaba grabando, me dijo después que sintió como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como si una presencia hubiera entrado a la sala. El guardia se preparó para arrancar la segunda uña. Esta vez fue el dedo índice de la mano derecha. El alicate apretó. Yusuf apretó los ojos. La uña salió. Más sangre, más dolor. Pero Yusuf no gritó. En lugar de eso comenzó a orar en voz alta. Padre Celestial, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muéstrales tu amor. Muéstrales tu poder. Que vean que tú eres real. Los otros 12 prisioneros encadenados contra la pared comenzaron a orar con él. Al principio en susurros, luego más fuerte. Padre, perdónalos, muéstrales tu amor. Ahmadi gritó: Silencio todos, o los matamos ahora mismo. Pero nadie se calló. Seguían orando, seguían clamando, y entonces, hermanos, llegó el momento que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo. El guardia se preparó para arrancar la tercera uña, el dedo medio de la mano derecha de Yusuf. Colocó el alicate, apretó, y justo cuando iba a jalar, en ese preciso segundo, algo absolutamente inexplicable comenzó a suceder. Una luz dorada llenó la sala. No venía de la ventana, no venía de las lámparas fluorescentes. Venía de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Era una luz cálida, brillante, pero que no lastimaba los ojos. Bahram dijo que la temperatura de la sala subió de golpe, como si alguien hubiera prendido una estufa gigante. Los guardias dieron pasos hacia atrás. El que tenía el alicate lo soltó y cayó al piso con un ruido metálico. Ahmadi levantó la mano para cubrirse los ojos. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y entonces la luz se concentró. Se concentró específicamente alrededor de Yusuf. Su rostro comenzó a brillar, no como una ilusión óptica. Brillaba de verdad, como si tuviera una fuente de luz dentro de su piel. Los otros prisioneros cayeron de rodillas. Algunos levantaron las manos. Otros comenzaron a llorar. Una mujer, Leila Karimi, gritó: «¡Es Jesús! ¡Está aquí! ¡Puedo sentirlo!». Y hermanos, lo que pasó en los siguientes 3 minutos desafía toda lógica humana. El alicate que había caído al piso comenzó a calentarse. Comenzó a ponerse rojo, como si estuviera en una fragua. Los otros instrumentos de tortura en la mesa, tijeras, cuchillos, cadenas, todos comenzaron a hacer lo mismo. Uno de los guardias intentó tocar un cuchillo y se quemó la mano. Gritó de dolor y retrocedió. Ahmadi miraba todo sin poder hablar. Su rostro había pasado de furia a confusión, a terror puro. Los 6 guardias armados dejaron caer sus rifles. 3 de ellos cayeron de rodillas de manera involuntaria, como si una fuerza invisible los hubiera empujado. Uno de ellos, un hombre de 32 años llamado Majid, comenzó a llorar incontrolablemente. «No puedo respirar, no puedo respirar. Hay algo aquí, hay alguien aquí». Y entonces Yusuf habló, pero no era solo su voz,
Era su voz multiplicada, como si hubiera un eco que no venía de las paredes, sino del aire mismo. Dijo: «Reza Ahmadi, Dios te conoce, Dios sabe quién eres. Y Dios te está llamando de regreso». Ahmadi dio un paso atrás. Su rostro se puso pálido. «¿Cómo sabes mi nombre completo?» «Nunca te lo dije». Yusuf lo miró directo a los ojos. «No fui yo quien lo dijo. Fue el Espíritu Santo quien me lo reveló. Y también me reveló algo más. Tú eras cristiano, hace 15 años, en la ciudad de Shiraz. Tu madre te llevaba a una iglesia clandestina cuando tenías 18 años. Te bautizaste en secreto. Pero cuando la policía arrestó a tu pastor, tuviste miedo. Negaste tu fe. Dijiste que nunca habías sido cristiano, y desde ese día has estado huyendo de Dios». Hermanos, cuando Yusuf dijo eso, el comandante Reza Ahmadi comenzó a temblar. Sus piernas flaquearon, se agarró de la mesa para no caerse. Los otros guardias lo miraron en shock. No sabían nada de eso. Ahmadi intentó hablar, pero no pudo. Solo lágrimas salieron de sus ojos. Lágrimas que corrían por su barba negra. Cayó de rodillas. Sus manos tocaron el piso de concreto y gritó: «Perdóname, Dios, perdóname. Yo te negué, yo te traicioné, perdóname». Y entonces, hermanos, ocurrió el milagro más grande. Las heridas en las manos de Yusuf comenzaron a cerrarse. La sangre que había estado brotando de los 2 dedos sin uñas dejó de fluir. Y frente a los ojos de 23 personas presentes en esa sala, incluyendo los guardias, los prisioneros y Ahmadi, las uñas comenzaron a regenerarse. Primero apareció tejido rosado. Luego la uña comenzó a crecer lentamente, como en cámara rápida. En menos de 2 minutos, las 2 uñas que habían sido arrancadas estaban de vuelta, completamente nuevas, sin cicatrices, sin dolor. Bahram, el técnico que grababa, dijo que la cámara captó todo, cada segundo, cada detalle. Las 412 personas que estaban viendo la transmisión en vivo en las 23 mezquitas vieron lo mismo. Y hermanos, lo que pasó después de eso fue una avalancha de poder divino que nadie pudo detener. Los 6 guardias, uno por uno, cayeron de rodillas. El primero fue Majid, el que había dicho que no podía respirar. Llorando, levantó las manos y gritó: «Jesús es real, Jesús es real, perdóname por lo que he hecho». El segundo fue un guardia de 28 años llamado Ramin. «Jesús, sálvame, no quiero vivir en oscuridad». El tercero, el cuarto, el quinto, todos cayeron, todos clamaron perdón. Y el sexto, un hombre de 51 años llamado Hossein, que había sido guardia de la prisión durante 20 años, cayó boca abajo y dijo: «He torturado a tantas personas. He hecho cosas horribles. Pero si tu Dios puede hacer esto, entonces quiero seguirlo. Perdóname, Jesús, perdóname». Ahmadi seguía en el piso, temblando, llorando. Yusuf, todavía atado a la silla, lo miró con compasión. «Comandante, Dios nunca dejó de amarte. Él te ha estado esperando. Bienvenido a casa». Ahmadi levantó la mirada, con el rostro completamente mojado de lágrimas. «Yo ordené esto. Yo ordené que te torturaran. ¿Y me dices bienvenido?» Yusuf sonrió. «Así es el amor de Cristo. Él me perdonó a mí cuando yo era enemigo. Yo te perdono a ti». En ese momento, hermanos, algo extraordinario pasó. Las correas que ataban a Yusuf a la silla se soltaron solas. No fue que alguien las desató, se abrieron, cayeron al piso. Yusuf se levantó, caminó hacia Ahmadi y extendió su mano. Ahmadi la tomó. Se abrazaron, el perseguidor y el perseguido, el torturador y la víctima, unidos en el amor de Cristo. Los otros 12 prisioneros fueron liberados de sus cadenas por los mismos guardias que minutos antes los custodiaban. Uno por uno fueron soltados.
Uno por uno abrazaron a sus captores. Hassan Rezaei, el eximán de 28 años, abrazó a Ramin. Leila Karimi abrazó a Hossein. Omid, el joven de 19 años, abrazó a Majid. Era una escena que solo Dios pudo orquestar. Enemigos convertidos en hermanos. Odio transformado en amor. Pero hermanos, la historia no termina ahí. De hecho, apenas estaba comenzando. Bahram, el técnico cristiano, había grabado todo, pero la transmisión en vivo también había capturado todo. En las 23 mezquitas de Teherán, 412 personas habían visto el milagro, y en lugar de rechazarlo, muchos comenzaron a cuestionar. Si Alá es el único Dios verdadero, ¿por qué pasó esto? Si el cristianismo es falso, ¿cómo puede un hombre regenerar uñas arrancadas? ¿Cómo puede una luz llenar una sala sin fuente? ¿Cómo pueden los instrumentos de tortura calentarse solos? En una mezquita en el norte de Teherán, un imán de 54 años llamado Karim Hosseini apagó la transmisión y se quedó en silencio durante 10 minutos. Luego, frente a 18 personas que estaban allí, dijo algo impensable. He estado enseñando el Islam durante 30 años, pero nunca he visto algo como esto. Creo que necesitamos investigar quién es este Jesús. 3 días después, Karim contactó en secreto a Mariam. Quería saber más. Quería conocer a Yusuf. Quería entender qué poder era ese. Mientras tanto, en la prisión de Evin, las autoridades entraron en pánico. Arrestaron a Ahmadi de inmediato. Lo acusaron de traición, de conspiración, de haberse vendido a los cristianos. Lo encerraron en la misma celda donde había estado Yusuf. Pero Ahmadi no estaba asustado, estaba en paz. En su celda comenzó a predicar a otros prisioneros. Les contó lo que había visto, les contó cómo había negado a Cristo 15 años atrás y cómo Cristo nunca lo abandonó. En las primeras 2 semanas, 8 prisioneros en su bloque se convirtieron. Uno de ellos era un traficante de drogas llamado Arman. Otro era un ladrón de autos llamado Behnam. Dios estaba usando la prisión como iglesia. Los 6 guardias que se convirtieron también fueron arrestados. Los acusaron de deserción, pero en sus celdas ellos también comenzaron a predicar. Majid convirtió a 3 compañeros de celda. Ramin convirtió a 5. Hossein, el guardia de 51 años, convirtió a 12. La prisión de Evin, conocida por ser el lugar más oscuro de Irán, se estaba convirtiendo en un faro de luz. Pero hermanos, lo que voy a contarte ahora es aún más increíble. Yusuf y los otros 12 prisioneros fueron liberados el 15 de marzo, 3 días después del milagro. Las autoridades no sabían qué hacer con ellos. Si los mataban, podrían causar más conversiones. Si los dejaban ir, podrían causar más conversiones. Estaban en una encrucijada. Al final, decidieron liberarlos con una advertencia. Si vuelven a predicar, los mataremos sin dudarlo. Pero Yusuf sabía que no podía detenerse. Dios le había dado una misión. Y esa misión apenas estaba comenzando. El video grabado por Bahram fue filtrado. Copias comenzaron a circular en memorias USB, en teléfonos, en computadoras. Llegó a redes sociales internacionales. Llegó a medios de comunicación cristianos. El 23 de marzo, Al Jazeera publicó un artículo titulado «Alegado milagro en prisión iraní genera controversia religiosa». Aunque el artículo era escéptico, admitía que 412 testigos habían visto algo inexplicable. El gobierno iraní intentó desmentirlo. Dijeron que era un truco, un montaje, una conspiración occidental, pero no pudieron explicar cómo las uñas regeneraron. No pudieron explicar la luz. No pudieron explicar por qué 6 guardias leales se convirtieron al cristianismo de un momento a otro. En los siguientes 6 meses, la iglesia clandestina en Teherán explotó.
de 200 miembros, pasó a más de 1.100. Yusuf plantó 14 nuevas células de oración en diferentes barrios. Hassan, el eximán, comenzó un ministerio específico para musulmanes que querían conocer a Jesús. Leila abrió un estudio bíblico para mujeres que se reunía en apartamentos diferentes cada semana. Omid, el joven de 19 años, comenzó a evangelizar en su universidad en secreto. En 4 meses, 23 estudiantes se convirtieron. Karim, el imán que vio la transmisión, se bautizó en secreto el 17 de abril. Dejó su posición en la mezquita y ahora lidera una iglesia clandestina de ex-musulmanes. Me dijo algo que nunca olvidaré. Andrés, estuve enseñando una mentira durante 30 años, pero Dios tuvo misericordia de mí. Ahora quiero pasar el resto de mi vida enseñando la verdad. Y los 6 guardias convertidos, a pesar de estar en prisión, seguían evangelizando. Majid fue liberado en agosto de 2021 después de que su familia pagó un rescate. Salió de la cárcel y de inmediato comenzó a predicar. En 3 meses, 17 personas se convirtieron por su testimonio. Pero hermanos, el milagro más grande aún estaba por venir. En noviembre de 2021, 8 meses después del incidente, Ahmadi fue liberado bajo condiciones extrañas. Las autoridades dijeron que había cumplido su sentencia, pero todos sabíamos que era porque Dios tenía un plan. Ahmadi salió de la prisión transformado. No era el mismo hombre. En prisión había ayunado durante 40 días. Había orado 8 horas diarias. Había memorizado el Nuevo Testamento completo y Dios le había hablado en un sueño. Reza, te voy a usar para llevar mi evangelio a los lugares más oscuros de este país. No temas, yo estaré contigo. Ahmadi comenzó a viajar por Irán, usó sus contactos como ex-comandante de policía para infiltrarse en lugares donde los cristianos normales no podían entrar. Visitó prisiones, bases militares, estaciones de policía, y en cada lugar compartía su testimonio. Yo ordené la tortura de un cristiano. Vi cómo Dios hizo un milagro. Vi cómo mis propias manos temblaron ante su poder, y ahora les digo, Jesús es real. En un año, Ahmadi fue responsable de 89 conversiones, 89 personas que aceptaron a Cristo por su testimonio. Entre ellos había 12 policías, 7 soldados, 4 jueces y 3 políticos locales. La red cristiana en Irán estaba creciendo en lugares donde nadie imaginó que podría crecer. Pero con el crecimiento vino más persecución. En enero de 2022, las autoridades arrestaron nuevamente a Yusuf. Esta vez, la acusación era más seria: conspiración para derrocar el gobierno islámico. La sentencia era pena de muerte. Yusuf fue llevado a juicio el 14 de febrero de 2022. En la corte, el juez le preguntó, ¿tienes algo que decir antes de que dicte sentencia? Yusuf se levantó, miró al juez, miró a los 9 guardias armados en la sala y dijo, «Su honor, hace un año me arrancaron las uñas por predicar el Evangelio. Dios las regeneró frente a 23 testigos. Hoy usted puede condenarme a muerte. Pero le aseguro, Dios tiene la última palabra, no sobre mi vida, sino sobre la suya. Usted va a recordar este día y va a tener que decidir si va a seguir sirviendo a un sistema que persigue la verdad o si va a servir al Dios que puede regenerar uñas». El juez se quedó en silencio. No dictó sentencia ese día, pospuso el juicio, y 3 semanas después, sorprendentemente, Yusuf fue liberado bajo fianza. Hasta el día de hoy, hermanos, no ha vuelto a ser arrestado. Y la razón es clara. Dios lo está protegiendo. Pero lo más impactante es lo que pasó con el juez. Su nombre es Javad Maleki. Tiene 62 años. 2 meses después del juicio contactó en secreto a Ahmadi.
Le dijo que no podía dejar de pensar en lo que Yusuf había dicho. Le pidió una reunión. Se reunieron en un parque público en Teherán el 3 de mayo de 2022. Ahmadi le compartió el Evangelio durante 2 horas. Javad lloró como un niño. He enviado a tantas personas inocentes a prisión. He firmado sentencias de muerte. He destruido vidas. ¿Puede Dios perdonar a alguien como yo? Ahmadi puso su mano en el hombro de Javad. El mismo Dios que me perdonó a mí puede perdonarte a ti. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Javad se arrodilló en ese parque rodeado de árboles y bancas y entregó su vida a Cristo. Hoy, hermanos, Javad Maleki sigue siendo juez, pero ahora usa su posición para proteger a cristianos. Ha desestimado 14 casos contra creyentes, ha retrasado juicios, ha dado sentencias mínimas. Es un agente secreto de Dios en el sistema judicial iraní. ¿Qué estás esperando para unirte a esta familia de fe? ¿Vas a quedarte mirando sin dar el paso? Si esta historia te ha tocado, si sientes que Dios te está hablando, necesito que hagas algo ahora mismo. Suscríbete a este canal. No es solo un botón, es tu manera de decir, yo creo, yo apoyo, yo quiero ser parte de este movimiento de fe. Y en los comentarios, escribe, soy parte de esta familia. Hazlo público. Hazlo delante de Dios y delante de todos los que lean, porque esa declaración tiene poder, es un compromiso, es una decisión. Y si ya eres parte de esta familia, escríbelo también. Inspira a otros. Muéstrales que no están solos. Este no es el final del video, hermano. Todavía hay más, mucho más. Porque la historia de Yusuf, de Ahmadi, de esos 6 guardias, es solo el comienzo de lo que Dios está haciendo en Irán. Pero necesito que estés comprometido. Necesito que estés conectado. Suscríbete. Comenta y sigamos juntos en esta fe. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios siguió moviéndose en Irán de maneras que nadie podía detener. Regresé a Teherán en marzo de 2022, exactamente un año después del milagro. Quería documentar el crecimiento de la iglesia clandestina. Lo que encontré me dejó sin palabras. La iglesia ya no era solo en Teherán. Se había expandido a 6 ciudades más: Shiraz, Isfahán, Mashhad, Tabriz, Ahvaz, Kerman. En cada ciudad había entre 50 y 200 nuevos creyentes. La mayoría eran exmusulmanes. Muchos habían visto el video del milagro, otros habían escuchado el testimonio de Ahmadi, y otros simplemente habían tenido encuentros sobrenaturales con Jesús en sueños. Me reuní con Yusuf en un apartamento en el oeste de Teherán. Tenía una cicatriz nueva en la mejilla, resultado de un ataque de extremistas en enero. Pero su rostro brillaba con gozo. Andrés, Dios está haciendo algo que nunca imaginé. Cada semana se bautizan entre 10 y 15 personas. Tenemos 23 pastores nuevos, todos exmusulmanes. Y lo más increíble es que muchos de los nuevos creyentes son jóvenes.
entre 18 y 30 años. Esta es una generación que está cansada del Islam. Están buscando verdad, y cuando encuentran a Jesús, su fe es radical. Me mostró fotos en su teléfono. Había fotos de bautismos secretos en ríos, en baños de apartamentos, en piscinas privadas. Había fotos de células de oración con 30, 40, 50 personas apretadas en salas pequeñas. Había fotos de Biblias impresas en farsi, escondidas en compartimentos falsos de libros de cocina. Y había una foto que me impactó profundamente. Era de Ahmadi bautizando a un hombre de 45 años en un río en las afueras de Shiraz. El hombre se llamaba Behruz. Había sido parte de la Guardia Revolucionaria durante 12 años. Había participado en arrestos de cristianos, pero después de escuchar el testimonio de Ahmadi, su corazón cambió. Ahora Behruz lidera una célula de oración de exmilitares. 9 hombres que antes perseguían a la iglesia ahora son parte de ella. Yusuf me dijo algo que se quedó grabado en mi mente. Andrés, Dios está convirtiendo a nuestros enemigos en nuestros mejores evangelistas. Los que más nos odiaban ahora son los que más aman a Jesús. Solo Dios puede hacer eso. Pero hermanos, no todo era alegría. La persecución también había aumentado. En los últimos 6 meses, 37 cristianos habían sido arrestados en diferentes partes de Irán. 5 de ellos habían sido torturados. 2 habían muerto en prisión bajo circunstancias sospechosas. Uno de ellos era un joven de 24 años llamado Reza. No confundir con Ahmadi, que había sido bautizado en septiembre de 2021. Fue arrestado en diciembre por distribuir Biblias. Lo golpearon durante 3 días seguidos. Murió de hemorragia interna el 18 de diciembre. Su funeral fue un testimonio en sí mismo. 140 personas asistieron, la mayoría cristianos clandestinos, cantaron himnos en voz baja, oraron por su familia y declararon que la muerte de Reza no sería en vano, y no lo fue. 2 semanas después de su muerte, 11 personas se convirtieron al escuchar su historia. Una de ellas era su propio hermano mayor, un hombre de 29 años llamado Amir, que había sido musulmán devoto toda su vida. Amir me dijo: «Vi cómo mi hermano murió por su fe. Vi la paz en su rostro, incluso después de ser golpeado. Eso no es normal. Eso solo viene de Dios. Quiero lo que él tenía». En junio de 2022, 3 meses después de mi segunda visita, recibí una llamada de Mariam. Su voz estaba emocionada. «Andrés, tienes que venir. Va a haber una conferencia secreta. Van a venir pastores de toda la red. Más de 60 personas. Es histórico». Llegué a Teherán el 23 de junio. La conferencia estaba planeada para el 25 de junio en una casa grande en las montañas al norte de la ciudad. La casa pertenecía a un creyente rico llamado Dariush, un empresario de 51 años que se había convertido en febrero. Él había ofrecido su propiedad como refugio para la iglesia. Cuando llegué a la casa, no podía creer lo que veía. Había 67 personas, pastores, líderes, evangelistas, maestros, de 7 ciudades diferentes, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Ex-musulmanes, ex-ateos, ex-zoroastrianos, todos unidos en Cristo. La conferencia duró 8 horas. Adoraron, oraron, compartieron testimonios, planearon estrategias para alcanzar más ciudades. Y al final del día hicieron algo que me hizo llorar. Llamaron al frente a Ahmadi, le pidieron que orara por todos. Ahmadi, con lágrimas en los ojos, levantó sus manos y dijo: «Padre Celestial, hace un año yo era tu enemigo, torturaba a tu pueblo, perseguía a tu iglesia, pero tú me mostraste misericordia.
Tú me salvaste cuando no lo merecía. Hoy te pido que hagas lo mismo con otros, que conviertas más enemigos en amigos, que transformes más perseguidores en predicadores, que uses este movimiento para llenar Irán con tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Todos dijeron amén. Y en ese momento, hermanos, sentí la presencia de Dios de una manera tangible. Era como si el aire se hubiera vuelto más espeso, como si hubiera alguien más en la sala. Algunos comenzaron a llorar espontáneamente. Otros levantaron las manos en adoración. Una mujer de 33 años, llamada Nazanín, comenzó a profetizar. Dijo: el Señor dice, lo que comenzó en una prisión se extenderá a toda la nación. Lo que comenzó con 13 prisioneros alcanzará a miles. Este es solo el comienzo. Vendrá más persecución, pero también vendrá más gloria. No teman. Yo estoy con ustedes. Hermanos, esas palabras se han cumplido. En los últimos 2 años, desde 2022 hasta ahora en 2024, la iglesia en Irán ha seguido creciendo. Yusuf me envió estadísticas hace 2 meses. La red ahora tiene más de 2.300 creyentes en 11 ciudades. Han plantado 47 iglesias clandestinas. Han bautizado a más de 890 personas. Y han entrenado a 34 pastores nuevos. Entre ellos hay 8 ex-imanes, 5 ex-soldados, 3 ex-jueces y 2 ex-policías. La persecución también ha continuado. En 2023, 52 cristianos fueron arrestados, 9 fueron torturados, 1 murió, pero por cada cristiano arrestado, 3 más se convirtieron. La sangre de los mártires sigue siendo semilla de la iglesia. Ahmadi fue arrestado nuevamente en agosto de 2023. Esta vez lo acusaron de liderar una organización subversiva. Estuvo en prisión durante 4 meses. Pero en esos 4 meses convirtió a 19 prisioneros. Lo liberaron en diciembre bajo presión internacional. Varias organizaciones de derechos humanos habían comenzado a monitorear su caso. Hoy, Ahmadi viaja constantemente. Ha estado en Turquía, Irak, Líbano, compartiendo su testimonio con iglesias en el exilio. Miles han escuchado su historia. Y Yusuf, hermanos, Yusuf sigue en Teherán, sigue predicando, sigue bautizando, sigue arriesgando su vida cada día. Lo visité por última vez en enero de 2024. Me mostró sus manos. Las uñas que fueron regeneradas en 2021 siguen perfectas, sin cicatrices, sin señales de lo que pasó. Es como si nunca hubieran sido arrancadas. Me dijo: Andrés, cada vez que miro mis manos, recuerdo que sirvo a un Dios de milagros, un Dios que no solo regenera uñas, sino que regenera corazones, convierte enemigos en hijos, transforma perseguidores en predicadores, y eso es lo que me mantiene aquí, a pesar del peligro. Le pregunté si tenía miedo de morir. Se rió. Andrés, ya morí. Morí con Cristo en la cruz. Lo que vivo ahora es una vida prestada, y si Dios decide llevarme, será un honor morir por Él. Pero mientras esté vivo, voy a predicar. Porque hay demasiadas personas en Irán que necesitan conocer a Jesús. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente, y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes, porque hay algo más que necesitan saber. Algo que conecta todo. Antes de seguir, quiero proponerte algo diferente.
Convierte este momento en una semilla de impacto. Comparte este video con 5 personas. No lo veas como un simple reenvío, míralo como una misión. Tal vez alguien en tu lista está pidiendo una señal, una palabra, una respuesta, y Dios puede usar tu decisión para dársela. No se trata de redes sociales, se trata de obediencia y propósito. Cada vez que compartes, extiendes la voz del Evangelio y te conviertes en canal de esperanza. Jesús no se avergonzó de ti. ¿Te avergonzarías tú de compartir su mensaje? Si este contenido tocó tu vida, compártelo con fe y escribe aquí abajo, ya lo compartí. Esa declaración es más que un comentario. Es tu manera de decir, yo no me avergüenzo del Evangelio. Dios puede transformar corazones a través de tu acción hoy. Y ahora, sigamos, porque lo que viene puede marcar tu vida aún más. En marzo de 2024, exactamente 3 años después del milagro original, algo extraordinario pasó. El gobierno iraní emitió un informe interno admitiendo que el cristianismo estaba creciendo a tasas sin precedentes. El informe decía que en los últimos 3 años, más de 3.000 ciudadanos iraníes se habían convertido al cristianismo. El informe atribuía esto a redes clandestinas, influencia occidental y videos virales en redes sociales. Pero no mencionaron el milagro de la prisión de Evin. No podían, porque admitirlo sería admitir que Dios es real. Ese informe fue filtrado por un oficial de inteligencia que secretamente es cristiano. Su nombre es Said, tiene 39 años. Me envió una copia del documento en abril. Andrés, el gobierno está en pánico. No saben cómo detener esto. Han intentado arrestos, torturas, propaganda, pero nada funciona. Cada vez que arrestan a un cristiano, 2 más se convierten. Están luchando contra Dios, y nadie puede ganar esa batalla. Pero el milagro más grande aún estaba por venir. En mayo de 2024, Yusuf recibió una visita inesperada. Un hombre de 38 años llamado Farhad tocó la puerta de su apartamento a las 10:30 p.m. Yusuf no lo conocía. Farhad le dijo, «Soy el hijo del comandante que ordenó tu tortura hace 3 años. Mi padre me contó todo antes de morir». Yusuf se quedó congelado. ¿Ahmadi murió? Farhad asintió con lágrimas en los ojos. Murió hace 2 semanas. Cáncer de páncreas. Pero antes de morir, me hizo prometer algo. Me hizo prometer que continuaría su trabajo, que seguiría predicando, que no dejaría que su testimonio muriera con él. Yusuf abrazó a Farhad y lloró con él. Hermanos, Ahmadi había muerto, pero su legado seguía vivo. Farhad me contó después que en sus últimos días Ahmadi había evangelizado a 7 enfermeras, 3 doctores y 2 pacientes en el hospital. Murió con una Biblia en su pecho y una sonrisa en su rostro. Sus últimas palabras fueron, «Jesús, gracias por salvarme, gracias por usarme. Ahora voy a casa». Farhad se bautizó en junio de 2024. Lo bautizó el mismo Yusuf que su padre había ordenado torturar. Y hoy, Farhad lidera una iglesia clandestina en el norte de Teherán con 32 miembros. Entre ellos están los 7 primos de Ahmadi, que se convirtieron después de su muerte. La familia completa de Ahmadi, que antes lo había rechazado por convertirse al cristianismo, ahora son seguidores de Jesús. En julio de 2024, Bahram, el técnico que grabó el video original, se mudó a Turquía con su familia. La presión era demasiada. Había sido amenazado 3 veces, pero antes de irse me dio algo. Una memoria USB con más de 50 horas de videos de milagros, conversiones, bautismos y testimonios de la iglesia en Irán. Me dijo, Andrés, el mundo necesita ver esto.
Necesitas saber que Dios sigue haciendo milagros, que el cristianismo no está muriendo, está explotando en los lugares más difíciles. Usa esto, compártelo, no dejes que se pierda. Esa memoria USB es mi tesoro más preciado. Y parte de ese contenido es lo que permite que testimonios como este lleguen a ustedes hoy. En agosto de 2024, la red de iglesias clandestinas organizó otro encuentro secreto. Esta vez asistieron 112 personas de 14 ciudades. Entre ellos estaban Yusuf, Farhat, los 6 guardias convertidos que ya habían sido liberados, Karim el eximán, Jabad el juez secreto, Leila, Hassan, Omid y muchos más. Adoraron durante 6 horas. Lloraron, celebraron y planearon alcanzar 10 ciudades más en los próximos 2 años. Yusuf subió a una plataforma improvisada y habló. Hermanos y hermanas, hace 3 años estaba atado a una silla esperando ser torturado. Hoy estoy aquí con 112 de ustedes, muchos que eran mis enemigos, y ahora son mi familia. Si eso no es un milagro, no sé qué lo es. Dios no ha terminado con Irán, apenas está comenzando. Todos levantaron las manos y gritaron, «Amén». Y hermanos, yo estaba allí, yo vi todo. Yo fui testigo de cómo Dios puede tomar lo más oscuro y convertirlo en luz, cómo puede tomar la persecución y usarla para crecimiento, cómo puede tomar enemigos y convertirlos en familia. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Teherán puede hacerlo en tu vida hoy. En Isaías 43:19 dice, «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Si estás pasando por persecución, por rechazo, por dolor, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Dios quiere que sepas que Él está contigo, que Él puede hacer lo imposible, que Él puede regenerar lo que fue destruido, que Él puede convertir a tus enemigos en tus hermanos. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. En el nombre de Jesús, te bendigo. Te bendigo con fe renovada. Te bendigo con esperanza inquebrantable. Te bendigo con la certeza de que el mismo Dios que regeneró las uñas de Yusuf puede restaurar lo que fue roto en tu vida. Que Dios te guarde, te proteja y te use para su gloria. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente.